Hola a todos, espero que estén muy bien. En este video lo que vamos a hacer es empezar con la programación. En esta serie de videos de Cero a Científico de Datos de Verdad, queremos tener una formación integral o que aprendamos conceptos de forma integral. La parte teórica, la parte matemática, pero también la parte práctica. Y para más adelante empezar a hacer cosas avanzadas, pero que podamos llevar a la práctica, necesitamos saber programar. Esto es fundamental porque en cierto punto herramientas como Excel se pueden quedar cortas. Simplemente por el hecho de que Excel tenga un máximo número de filas, que creo que son como 1.028.000, hay muchísimas bases de datos que exceden esa cantidad de registros y muchísimos modelos que podemos hacer que de verdad requieren una capacidad computacional mayor a la que Excel nos puede brindar. Y con esta forma tan intensiva de recolección de información y de generación de nueva información que tenemos en la actualidad, es necesario que nos adaptemos y utilicemos herramientas que nos permitan aprovechar toda esa información. Es por eso que la idea es que empecemos desde lo más básico de Python, es empezar definiendo variables, haciendo operaciones aritméticas, porque queremos entender de verdad qué es lo que está pasando de fondo. Vamos a empezar desde lo básico para que luego cuando lleguemos a correr una regresión lineal o a correr una red neuronal o a correr algún modelo de clasificación, de verdad entendamos la lógica y la estructura de lo que está haciendo el computador. Muchas veces lo que puede pasar cuando uno no entiende las cosas de fondo y por ejemplo si utilizamos alguna función que ya esté creada pero que nos arroje un resultado y no sabemos de dónde sale, el problema de eso es que corremos el riesgo de estar haciendo mal las cosas y que de pronto hagamos afirmaciones que realmente estadísticamente no podemos hacerlas. Por ejemplo, entonces vamos a empezar a hacer unos ejercicios. Voy a compartirles una carpeta de Drive que contiene un código y la idea es que en la medida de lo posible ustedes lo abran, ya les indico cómo pueden hacerlo y que lo vayamos corriendo juntos. Bueno, vamos a empezar entrando a este link que se los voy a dejar en la descripción. Este es el primer link que les voy a dejar en la descripción. Vamos a copiarlo y lo vamos a pegar en el navegador. Este link nos va a llevar a una carpeta que se llama Parte 2, Introducción a Python. En esta carpeta vamos a tener el código que vamos a ir ejecutando hoy. Pero además de eso también el segundo link que les puse en la descripción va a ser el link de esta carpeta global que se llama de Cero a Científico de Datos. En esta carpeta vamos a ir colocando todos los códigos que vayamos utilizando en las sesiones en las cuales programemos. Vamos a tener carpetas por cada sesión porque además del código puede que a veces necesitemos bases de datos o algún otro input que sea necesario para poder correr el código. Entonces vamos a entrar a la carpeta de hoy, la parte 2, Introducción a Python, y vamos a darle clic, doble clic a este archivo que tenemos acá que se llama Python para científicos de datos. Le damos doble clic y aquí se nos abre el código. Esto es Google Colab, es una interfaz diseñada por Google que nos permite ejecutar código de Python en un computador que ellos tienen por allá, en algún servidor en Estados Unidos o en algún otro lugar del mundo. Pero lo bueno es que no tenemos que descargar nada. No tenemos que descargar ni Python, ni Anaconda, ni Spider, ni ninguna otra interfaz, sino que podemos correrlo directamente desde el navegador y creo que es una buena herramienta para aprender. En algunos casos puede que no sea la mejor herramienta, sobre todo si uno tiene que correr algún código que se demora mucho. Es posible que si a uno se le va el internet, pues se desconecte el código y no sea pues eso no es lo ideal. Pero para aprender puede ser una muy buena herramienta. Entonces lo primero que vamos a hacer es que le vamos a dar aquí en archivo y le vamos a dar una copia, le vamos a dar aquí en la opción de guardar una copia en Drive. Esto es muy importante porque en el caso, y le damos aquí donde dice abrir en una pestaña nueva. Porque en algunos casos ustedes podrían correrlo aquí directamente, pero por el hecho de que están en mi código como que les aparece una advertencia, tal vez mejor que directamente le saquen una copia al código para que lo puedan correr tranquilamente. Y sobre este código de copia vamos a trabajar. Entonces, Python se puede utilizar para cualquier cosa. Y esa posiblemente es una de las razones por las cuales el uso de Python se ha venido incrementando en los últimos años. Python se puede utilizar para hacer análisis de datos, para correr modelos de Machine Learning, para hacer análisis estadístico,
Pero no solo se queda en esta área estadística, también puede servirnos para desarrollar aplicaciones web, puede servirnos para diseñar interfaces para clientes. Si algún cliente quiere tener algún reporte, también lo podemos hacer en Python. Podemos hacer miles de cosas en Python. Automatizar la descarga de archivos, web scraping, todo mejor dicho. Entonces, la idea es que veamos cuáles son algunas de sus funciones, cómo podemos generar variables, entre otras cosas. Lo primero es entender que Python es una calculadora o también funciona como calculadora. Entonces vamos a hacer varias operaciones. En cuanto a la interfaz, ¿qué es importante? Estos textos que ustedes ven acá, si yo les doy doble clic, no son más que comentarios que yo le puse al código para que podamos ir guiándonos. Si yo le doy doble clic a este, vean que ahí también aparece el comentario. Pero realmente los códigos son estos que son un poquito más oscuritos. ¿Sí ven que son como grises? Acá es donde realmente estamos corriendo código. Entonces, primero, la suma. Python funciona como una calculadora. Vean que si nosotros escribimos acá 9 más 8. Y para correr esta línea de código podemos darle aquí a play o podemos darle command enter en el caso de Mac o control enter en el caso de Windows. Le damos command enter o control enter. Fíjense que acá aparece inicializando y que se estaba conectando, pero ya ahora que se conectó a ese computador, por lo que no estamos trabajando con nuestro computador directamente, sino en un computador de Google, ya hizo la suma, 9 más 8, 17. La resta, 16 menos 6, démosle aquí clic, 10, perfecto. Multiplicación, para la multiplicación utilizamos el asterisco. 3 por 5, 15, perfecto. Para la división utilizamos el slash. 8 dividido 3 nos da 2.6 periódico, perfecto. Y para la potencia nos da 8. 2 a la 3 es 8. Fíjense que para la potencia utilizamos doble asterisco. Esto significa 2 a la 3. Entonces ya vimos que podemos utilizar Python como una calculadora, pero a la hora de hacer análisis de datos, pues nosotros tenemos que utilizar grandes cantidades de información. Es por eso que hacer simples operaciones de este tipo se quedan cortas cuando de verdad vayamos a hacer un análisis de datos robusto. Entonces la idea es que conozcamos un poquito los tipos de variables que podemos tener en Python. Vamos a partir de un ejemplo y vamos a empezar a ver cada uno de los detalles de las variables. Entonces leamos el ejemplo. Supongamos que una persona de tu familia va a tener una hija y quieres saber cuál va a ser la altura de tu hija. Bueno, de la hija de la persona de la familia que vaya a tener una hija. Creo que ahí me equivoqué redactando. Y además de eso, un médico te dijo que con certeza la altura de la niña, cuando esa niña sea adulta, será como mínimo la altura promedio de las mujeres de tu familia menos 6 centímetros. Y como máximo la altura promedio de las mujeres de tu familia más 6 centímetros. Entonces llegó este señor, el médico, y le dijo, vea, ¿usted quiere saber cuánto va a medir su hija? Entonces, calcule el promedio de la altura de las mujeres de su familia. De todas las mujeres de su familia que sean mayores de 18 años. La mínima altura de su hija va a ser coger ese promedio y restarle 6 centímetros. Por otro lado, si quiere saber la máxima altura de su hija, coja ese promedio de la altura de las mujeres de su familia y súmele 6 centímetros. ¿Listo? Que eso no necesariamente sabemos si es verdad, simplemente es un ejemplo de lo que este médico nos dijo. Entonces, en este caso, nosotros tenemos 5 mujeres en nuestra familia y acá vamos a empezar a asignar variables. Nosotros podríamos directamente hacer el promedio, acá sumando los 5 datos y dividiendo entre 5. Pero esto en algunos casos puede ser inconveniente y puede ser mucho más organizado si definimos variables asociadas a cada una de nuestras observaciones. Entonces fíjense que acá lo que hicimos fue decir, la altura de la mujer 1 es igual a 169 centímetros. La de la mujer 2, 171 centímetros. Mujer 3, 160.
4, 161 y mujer 5, 157. Este de acá es el nombre de la variable a la cual le estamos asignando la altura de la mujer 1. Esto no importa cómo nosotros la hagamos. Le podemos quitar este guión bajo, le podemos quitar este guión bajo y sigue funcionando. Le podemos quitar la palabra altura y sigue funcionando. Le podemos quitar la palabra completa mujer y dejar solo M1 y sigue funcionando. Lo importante es saber que, por ejemplo, los nombres de las variables son sensibles a las mayúsculas. Es decir, M1 es diferente a M1, simplemente por el hecho de que una variable tiene M mayúscula y la otra tiene M minúscula. Nosotros podemos definir las variables como nosotros queramos. Por ahora, dejémoslo como lo teníamos. Altura, mujer 1. Lo ideal es que podamos escribir los nombres de las variables lo más corto posible, pero que nos permita identificar a qué hace referencia esa variable. Yo a esto le podría colocar el nombre A, pero luego voy a mirar el código y no tengo ni idea de qué es la variable A. Entonces ya se me olvidó y tengo que meterme detrás de todo el código a intentar ver qué es lo que significa. Entonces aquí tenemos las 5 alturas de las mujeres de nuestra casa, de nuestra familia. Y además de eso, pues se nos pide que imprimamos la altura de la mujer 1. Entonces fíjense que si yo quiero ver qué tiene esta variable que se llama altura mujer 1, le vamos a dar print, imprimir, entre paréntesis, la variable de nuestro interés, que en este caso es altura mujer 1. Le damos aquí clic y fíjense que salen los 169 centímetros que habíamos definido acá. Ahora, el siguiente paso era encontrar el promedio de la altura de las mujeres de nuestra familia. ¿Cómo sacamos el promedio? Para sacar un promedio lo que hacemos es sumar todas las observaciones y lo dividimos por la cantidad de observaciones que tengamos. Entonces fíjense que acá lo que yo estoy haciendo es coger altura de mujer 1 más altura de mujer 2 más altura de mujer 3 más altura de mujer 4 más altura de mujer 5. Todo está entre paréntesis. Y luego dividimos ese resultado entre 5. Y acá vamos a encontrar el promedio de la altura de las mujeres de nuestra familia. Lo voy a correr. Y aquí más abajito, fíjense que lo que estamos haciendo es imprimir cuál es ese promedio de la altura, que sería de 163.6 centímetros. Ahora, ya que tenemos el promedio de la altura de las mujeres de nuestra familia, vamos a encontrar lo mínimo que puede medir la nueva niña de la familia cuando sea mayor de edad y lo máximo de acuerdo a lo que nos dijo el médico. Entonces el médico nos dijo que lo mínimo era coger el promedio de la altura de nuestra familia, que fíjense que esta variable promedio de altura es el promedio que nosotros calculamos arriba. Entonces vamos a coger ese promedio y le vamos a restar 6, que eso sería lo mínimo que podría medir la nueva niña de la familia cuando crezca, de acuerdo a lo que nos dijo el médico. Y el límite superior, lo máximo que podría medir la niña, va a ser el promedio de la altura de nuestra familia más 6 centímetros. Vamos a calcular esto y fíjense que ahora cuando le damos print, que nos muestre qué es el límite inferior, vamos a tener que lo mínimo que puede medir la niña cuando crezca es 157.6 centímetros y lo máximo que puede medir la niña cuando crezca va a ser de 169.6 centímetros. Entonces fíjense que ya estamos utilizando Python. De alguna forma aquí tiene algo metido de estadística, pero todavía no hemos hecho nada formalmente. Pero ya nos dimos cuenta que Python funciona perfectamente como una calculadora. Nos sirve perfectamente para hacer al menos las 4 operaciones básicas de la suma, resta, multiplicación y división. Que al fin y al cabo, todas las otras operaciones matemáticas son una mezcla de esas 4. Entonces ya podemos hacer todos los cálculos que queramos. Ahora vamos a continuar con un ejemplo un poco más complejo y que ya se acerca un poco más a lo que eventualmente vamos a terminar haciendo como analistas de datos o estadísticos o ingenieros de Machine Learning, entre otras cosas. Entonces, leamos el ejemplo. Bueno, perfecto, muy útil, pero ahora imagínate que trabajas en el DANE, que es el Departamento Administrativo Nacional de Estadística colombiano, y tu jefe te pide calcular la altura promedio de todas las personas en Colombia.
Es un dato que se debe calcular todos los años y este año tú eres la persona encargada de calcularlo. En Colombia hay más de 50 millones de habitantes y sería muy costoso medir absolutamente a todas las personas, por lo que tu jefe te dice que midas a una muestra de 20 mujeres y 20 hombres y a partir de los resultados le digas cuál es la altura promedio de los colombianos. Este es un ejemplo típico de inferencia estadística. Resulta que tenemos una muestra grande sobre la cual queremos llegar a una conclusión, queremos llegar a saber cuál es la altura promedio de los colombianos. Pero, ¿cómo haríamos eso? Tendríamos que ir a medir a cada uno de los colombianos, tomar su altura, guardarla en una base de datos y sumar luego todas esas observaciones y dividirla por el número de colombianos. Imagínense el costo tan grande de medir a 50 millones de personas. Si de por sí ya es muy complicado hacer un censo, pues imagínense que tendrá probablemente el mismo nivel de dificultad. Entonces, lo que se suele hacer en estadística es que se toma una muestra un poquito más pequeña, más acotada, y a partir de esa muestra tratamos de hacer inferencia o tratamos de llegar a alguna conclusión de toda la población grande. Entonces, para este ejemplo vamos a hacer inferencia a partir de esos 20 hombres y esas 20 mujeres. Pero realmente esa puede ser una muestra muy pequeña si queremos llegar a una conclusión de la realidad colombiana. Entonces, listo, tú empiezas y le dices a tu jefe, listo, voy a medir a 20 hombres, 20 mujeres, pero como ya sé cómo definir una variable en Python, vamos a empezar a registrarlos todos. Entonces tú llegas, listo, altura 1 es igual a 170 centímetros, altura 2, 153 centímetros, altura 3, 184 centímetros y así. Pero ya vamos cuatro observaciones nomás y ya vamos 4 líneas de código. Tendríamos que colocar altura 5 es igual a 173, altura 6 es igual a 152 y así para todas las personas. Eso puede llevar un trabajo muy grande. En este caso son 40 observaciones. Bueno, está bien, no es tan grave. Pero cuando sean 1000, 100.000, millones, billones de observaciones, puede ser muy costoso escribir de forma manual todo como una variable. Entonces, en este caso vamos a solucionar un problema y es el número de líneas de código que vamos a utilizar para definir todas estas variables. En vez de definir una variable por cada persona o por la altura de cada persona, vamos a definir una lista que se va a llamar alturas, que literalmente es una lista que contiene las alturas de las 40 personas. Entonces ahora, en vez de copiar una por una acá, definir una variable nueva, vamos a colocar las alturas en esta lista completa. De todas formas sigue siendo ineficiente en el sentido de que tenemos que escribir una por una en esta lista, separado por comas, y abrimos con un corchete cuadrado y cerramos con un corchete cuadrado cada una de las observaciones, pero al menos tenemos un poco más organizada la información. ¿Qué se puede hacer? Usualmente lo que uno hace es que tiene los datos en un archivo TXT o en un archivo CSV o en un Excel y lo que hace es cargarlos directamente a Python con cierto formato. En este caso, para el ejemplo, los estamos creando directamente acá los datos, pero en el futuro vamos a ver cómo podemos importar información. Entonces, bueno, en este caso tenemos las alturas de las 40 personas en una lista. Nuevamente, para crear una lista, definimos la variable alturas, en la cual vamos a guardar nuestra lista, y la lista empieza con un corchete cuadrado, termina con un corchete cuadrado, y cada elemento de la lista está separado por una coma. Entonces vean que si corremos alturas, vamos a crear una nueva celda de código con este botoncito que está aquí arriba, y démosle print alturas para ver que tiene alturas. Fíjense que alturas es una lista que tiene las 40 observaciones de las alturas de 20 hombres y 20 mujeres. ¿Listo? Ahora, si no estás seguro de si recolectaste todos los datos, entonces tú podrías preguntarte, uy, yo no me acuerdo si se me olvidó aquí incluir un registro. Entonces miremos cuántas observaciones tenemos, cuál es el largo de esta lista. Lo que podemos hacer es definir esta variable aquí abajito
que es n observaciones, que va a ser igual al largo de la lista. Esto de acá se llama una función. Len es una función que si tú colocas entre paréntesis después de len la lista sobre la cual quieres sacar su largo, te va a calcular su largo. Entonces queremos saber cuál es el largo de la variable alturas y luego guardamos esa información en esta variable que se llama n observaciones y imprimimos esa variable n observaciones. Entonces corramos esta línea de código y fíjense que obtenemos que hay 40 observaciones de las que tenemos información. Perfecto. Entonces, efectivamente registraste las alturas de los 20 hombres y las 20 mujeres, que son 40 en total. Ahora calculemos el promedio, porque nuestro jefe nos pidió calcular el promedio. Para eso, pues recordemos que un promedio es sumar todas las observaciones y dividirlo por el número total de observaciones, que de hecho ya calculamos ese número total de observaciones aquí arribita, que sabemos que son 40. Entonces fíjense que acá lo que hacemos primero es sumar todas las alturas. Fíjense que esto es mucho más fácil sumar la lista directamente a si hubiéramos definido 40 variables diferentes y haber sumado variable por variable, no sé, altura persona 1 más altura persona 2 más altura persona 3, así hasta la 40. Eso nos tomaría bastantes líneas de código que podemos resumir en una sola línea acá, sumando esa lista en particular que se llama alturas. Vamos a correr esta línea. Fíjense que estamos guardando la suma de las alturas en esta variable que se llama suma alturas, que nos dio 6.793 centímetros. Esa es la suma de las alturas de los 40 colombianos de los cuales recogimos su altura. Y luego, el promedio de la altura, escoger esa variable que definimos allá arriba, que se llama suma alturas, y dividirlo por el número de observaciones, que el número de observaciones no es más que la cantidad de alturas que recolectamos. Fíjense que hallamos el promedio de las alturas y acá cuando corremos promedio altura nos arroja que el promedio de la altura de los colombianos, de acuerdo con esta lista, con esta muestra pequeñita, es de 169.825 centímetros. Entonces, miremos las conclusiones. Listo, ya obtuvimos un promedio de la altura de los colombianos. Y le dices a tu jefe, listo, vamos a publicar que esta es la altura promedio de los colombianos. Pero tu jefe te va a decir una cosa, y es tenga mucho cuidado, porque claramente en la estadística lo que hacemos es coger una muestra más pequeñita y inferir acerca de una población más grande, pero es que esta muestra está muy chiquita. ¿Cómo a partir de 40 personas directamente ya podemos hacer una inferencia sobre 50 millones de personas? Cogemos 40 personas y decimos, calculamos el promedio de su altura y decimos que la altura promedio de los colombianos es esa. Puede que hayan pasado muchas cosas. Puede que justamente hayan pasado unos turistas alemanes que eran turistas hace 20 años y se nacionalizaron en Colombia y ahora tienen nacionalidad colombiana, pero eran 20 alemanes y 20 alemanas, que son mucho más altos que los colombianos. Y que particularmente por alguna razón de la vida hubiéramos cogido a esa población de alemanes y estemos calculando el promedio de estatura de los colombianos a partir de esa población. Entonces, pueden ocurrir muchas cosas que hagan que esta muestra no sea representativa de toda la población colombiana. Entonces probablemente tu jefe te diga, no, pues listo, esto lo hicimos porque ya dejamos listo el código, pero ahora lo que tenemos que hacer es recolectar información. Puede que además de eso justo hayas pasado por, no sé, que estés pasando por el lado de unas personas que entrenan calistenia por alguna razón y les hayas pedido la altura de ellos. Y esas personas por el ejercicio que hacen son más altas. Esto es un ejemplo, nada de lo que estoy diciendo puede que sea cierto o no, pero es un ejemplo. Entonces puede que hayan muchos problemas a la hora de recoger la muestra que no permitan que esa muestra sea representativa de toda la sociedad colombiana. Probablemente para que una muestra sea representativa
tendríamos que coger 10.000 personas, 20.000 personas o incluso más. Idealmente medir a cada una de las personas. Realmente no podríamos tener con certeza el promedio de altura de los colombianos si no tomamos las alturas de cada uno de ellos. Si tenemos un grupo de 100.000 personas y los medimos, sí podemos tener una muy buena estimación de cuál es la altura promedio de los colombianos, pero siempre va a seguir siendo una estimación. Nunca vamos a poder tener certeza de cuál es la altura promedio de los colombianos si no los medimos absolutamente todos. ¿Listo? Solo una anotación muy importante. Listo. ¿Qué más? Nosotros tenemos esta lista que se llama alturas. Vean que aquí creé una nueva línea de código y corrí alturas y le di control enter para ver qué tenía. Que tiene las alturas de las 40 personas sobre las cuales tenemos información. Pero por alguna razón, nuestro jefe nos dice que también le demos la altura de la persona 2, de la persona 11 y de la persona 19. Nosotros podríamos correr alturas y empezar a contar. Uy, esta es la altura de la persona 1, esta es la altura de la persona 2. Entonces la primera altura es 153 centímetros. Listo, esa puede ser una alternativa, pero es muy ineficiente. Imagínate que tuvieras una lista con 100.000 observaciones y te piden las 50.893. Te tocaría a ti contar uno por uno hasta que llegues al dato 50.893. Entonces lo que puedes hacer, por ejemplo, para obtener el de la persona 2, la altura de la persona 2, es que colocas alturas, luego abres corchetes cuadrados y colocas el que quieres menos 1. Entonces, resulta que Python, cuando tú tienes una lista o cualquier objeto que tiene varios elementos, el primer elemento lo coloca como el elemento 0. El segundo elemento, el elemento 1, el tercer elemento como el elemento 2 y así. Por lo que realmente si queremos obtener la altura de la persona 2, tenemos que colocar alturas, corchetes cuadrados y colocamos un 1. Porque realmente ese es el identificador para Python de la persona 2. Listo. Si queremos el de la persona 11, no colocamos 11, sino colocamos 10. Entonces veamos, contemos. Acá nos dice que la altura de la persona 10 es 150, perdón, la altura de la persona 11 es 159 centímetros. Contemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Veamos que efectivamente la altura de la persona 11 es 159 centímetros. Y la altura de la persona 19, que es la otra que nos pide, tendríamos que colocar aquí un 18. Y le damos print alturas, corchetes cuadrados, 18. Listo. Ahora, por alguna razón, tu jefe te dice, dame todas las alturas de la persona 2 en adelante. La primera persona no me interesa, quiero de la persona 2 en adelante. Como nosotros sabemos que el identificador de 2 es 1 en nuestra lista de Python, por lo que está corrido, vamos a coger alturas, corchete cuadrado, colocamos desde donde queremos coger la información, que sería desde el elemento 2, que para Python es el elemento 1, y con estos dos puntos lo que le estamos diciendo es coja de ahí en adelante. Entonces cuando le damos print, alturas 1, 2 puntos, nos coge todo desde el segundo elemento de la lista. ¿Listo? Esto es muy útil cuando tengamos grandes cantidades de bases de datos, va a ser muy útil para coger pequeñas submuestras de los datos. Listo, ya vamos acabando, tenemos 2 tareas más. Lo que nos pide nuestro jefe es que hagamos una muestra de la estatura de la muestra de las personas colombianas que recolectamos. Y para eso nos da un tip, y es que podemos utilizar un paquete que se llama matplotlib. Entonces, ¿qué es un paquete? Resulta que una de las cosas por las cuales Python también es de los lenguajes más utilizados es porque es muy fácil compartir paquetes entre diferentes desarrolladores. Imagínense que yo necesito correr una red neuronal con 40 capas, con 30 neuronas en cada capa, con 20 diferentes funciones de activación
y con que sea una red neuronal recurrente, entonces que las neuronas finales estén conectadas con las neuronas del comienzo. Bueno, todos esos detalles que puede tener una red neuronal. Para programar ese código me podría tomar un año si quiero programarlo con cada detallito de lo que puede tener una red neuronal. Pero resulta que eso ya lo hizo un desarrollador en Alemania, o un desarrollador en España, un desarrollador en Estados Unidos, o un desarrollador en India, o aquí en Colombia. ¿Cómo podemos utilizar ese código? Pues es muy probable que estos desarrolladores ya hayan subido su código a internet y que nosotros podamos utilizarlo. Y lo suben en estos llamados paquetes, que nosotros podemos llamar a nuestro código. En este caso, vamos a importar este paquete que se llama matplotlib.pyplot y lo vamos a llamar para que en nuestro código internamente lo llamemos PLT. Este es el nombre interno que le vamos a dar a nuestro paquete. Cuando lo utilicemos o cuando utilicemos alguna función asociada a ese paquete, vamos a colocar siempre PLT punto y la función que queramos utilizar. Luego vamos a meternos más con las funciones para que aprendamos cómo definir una función, cómo se colocan los argumentos, entre otras cosas. Pero por ahora vamos a llamar este paquete y esta función plt.hist nos permite crear un histograma de esas alturas. Entonces colocamos plt.hist, abrimos paréntesis y vamos a colocar dos llamados argumentos. Los argumentos simplemente son como esos inputs o esas entradas que le colocamos a una función para que haga lo que tenga que hacer la función. Entonces le colocamos alturas. ¿Qué es alturas? Alturas es la lista que contiene las alturas de toda la muestra que recogimos. Entonces, el primer argumento son los datos. Luego colocamos una coma y el segundo argumento es de qué color queremos que sean los bordes de nuestro histograma. ¿Listo? Y luego le colocamos plt.show para que nos muestre el gráfico. Listo. Veamos que cuando corremos el gráfico, ahora nos aparece nuestro histograma. En el eje X tenemos las alturas, en el eje Y tenemos la frecuencia y tenemos además, fíjense que tenemos los bordes negros que le indicamos aquí en nuestra función que el color de los bordes sea negro y tenemos nuestro histograma de las alturas. Nuestro jefe nos dice, perfecto, este gráfico aún se puede mejorar más, pero ya tenemos una buena aproximación a cuál es la distribución de las alturas de los colombianos. Y entonces, ya la parte final del ejercicio es que tu jefe te pide que saques la altura promedio, pero en una frase, en un texto. Entonces, para eso vamos a entrar a conocer cuáles son los famosos strings. Los strings simplemente son textos. Textos son muy útiles y también los podemos utilizar en Python. Fíjense que acá yo defino una variable que se llama var y la defino igual a, entre comillas, un texto. Hola. Cuando corro esto y le doy print a var, fíjense que me arroja el hola, me arroja el texto. Y esta función de acá, que de hecho es muy útil, se llama type, nos permite encontrar el tipo de una variable. Vean que cuando lo corro, me aparece que var, que es lo que yo definía aquí arriba, que es hola, es una variable tipo str. Eso significa que es una variable string o una variable texto. ¿Qué tienen las variables strings? ¿O por qué Python sabe que esta es una variable string? Porque, por ejemplo, Python sabe que esto no lo puede sumar con ningún número. No tendría sentido que yo coge la variable var que definimos acá y le sume 3. Porque ¿cómo voy a sumar un hola con un 3? Entonces, esta diferenciación de las variables le permite a Python entender qué variables nos sirven para una cosa y qué variables nos sirven para otra cosa. Entonces, por ejemplo, ahora llamemos el promedio de altura que habíamos calculado antes. El promedio de altura que habíamos calculado aquí arriba, acá, queda el promedio de altura de las 40 alturas de los colombianos. Fíjense que esta variable sí es un número. De hecho, cuando yo le doy type, promedio de altura, me aparece que es un float. Float es la definición, es el tipo de variable que es un número, pero que es un número real.
Es decir, que puede ser un número que no necesariamente sea entero. Los números enteros tienen otro tipo que se llaman integers, que hace referencia claramente a los números enteros. Pero los números que pueden tener números decimales se les llama floats. Listo. Entonces, lo primero que vamos a hacer es transformar ese promedio de la altura, que era un número, que era un float, 169.825, lo vamos a transformar a un string. ¿Cómo lo hacemos? Fíjense que acá utilizamos la función str y dentro de la función str vamos a colocar el dato que nosotros queremos pasar de float a string, que en este caso es promedio de altura. Lo corremos y veamos que ahora cuando imprimimos promedio altura string, que es nuestra nueva variable, nos aparece de todas formas este mismo numerito. Pero este número ya no es un número, es un texto. Entonces ahora lo que vamos a hacer es darle print y vamos a imprimir lo siguiente. Entre comillas, porque vamos a colocar un texto, la altura promedio de la muestra de colombianos es ... Cerramos el texto. Y este más de acá nos permite agregar textos, pegarlos, concatenarlos. Vamos a darle más promedio altura string, que justamente es la altura promedio de los colombianos, de la muestra de colombianos que tomamos, pero que transformamos a string acá arriba. Y luego vamos a colocarle un más para además de eso sumar también el texto cm, que significa centímetros. Vean que cuando lo corremos nos aparece la altura promedio de la muestra de colombianos es 169.825 centímetros. Y bueno, listo, este era todo el código que teníamos preparado para hoy. Probablemente hay algunas cosas confusas, sobre todo si nunca habías trabajado con programación. De verdad te recomiendo que corras el código varias veces, que mires el video varias veces. El video también fue un poco largo, pero es que esto tenemos que entenderlo de fondo para que de verdad podamos aplicarlo en el futuro. Entonces la idea es que a medida que vayamos avanzando, vayamos viendo cosas más avanzadas, condicionales, loops, creación de funciones, creación de programación orientada a objetos. Entonces, bueno, voy a quitar la pantalla para despedirme. Bueno, muchas gracias a todos por estar pendientes en este video. Este video fue bastante largo. Realmente vimos varias cosas. Realmente si eres nuevo en la programación, probablemente sí es necesario que te metas al video, lo repases y que de verdad profundices en estos conceptos que vimos hoy. Si ya programabas desde antes, probablemente no sea muy avanzado para ti, pero pues de pronto te puedo ayudar a reforzar alguno que otro tema. Si de pronto no programabas hace rato, si quieres retomar la programación, puede que sea bastante útil. Si no, de todas formas en el futuro vamos a empezar con cosas mucho más avanzadas. Cuando ya conozcamos un poco más la teoría detrás de todos los modelos estadísticos, la idea es que sí nos apoyemos en los paquetes, pero que en la medida de lo posible programemos todo desde cero. Porque cuando programemos todo desde cero podemos entender lo que está pasando realmente. Justamente con ese objetivo que tenemos de que nada sea una caja negra. Que de verdad entendamos de fondo todo lo que estamos haciendo para que los resultados a los que lleguemos sean resultados que de verdad nos generen conclusiones y nos ayuden a tomar decisiones en nuestros contextos, en nuestro sector, en nuestra industria, en nuestras empresas y que de verdad con el análisis de datos podamos generarle valor a la sociedad. Bueno, muchas gracias, espero que estén muy bien y nos vemos en el próximo video.